En la entrevista de Curul 85 nos acompaña Julio Velázquez, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad José Matías Delgado, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Ricardo, un gusto siempre colaborar con ustedes. Julio, se cierra ya un año calendario, en el cual muchas de las aprobaciones de la Asamblea Legislativa en materia económica afectan o benefician libertades económicas, y de eso queremos hablar precisamente. ¿Cuáles son aquellas propuestas y qué son las metodologías que se han utilizado, por ejemplo, en la Asamblea para cuestiones presupuestarias, por ejemplo, que sabemos que es una de las cuestiones que más afecta a la población? Sí, recurrentemente estamos viendo en la Asamblea, o hemos visto en la Asamblea durante este año, una serie de iniciativas de ley que van en contra de la libertad económica. La que más recurrentemente ocurre, la del presupuesto, ¿verdad? Donde siempre hay partidas presupuestarias que no tienen una correspondencia con el nivel de actividad que se busca implementar y con el respeto a la propiedad privada y a las libertades individuales. Pero también han habido algunas iniciativas especiales, digamos, muy propias de este año. La más reciente, pues, ha sido la sonada idea del diputado independiente Leonardo Bonilla, en el sentido de regular los cobros de los parqueos de hoteles, centros comerciales y similares, lo cual claramente viola la libertad económica, y quisiera aprovechar el espacio que ustedes me brindan para poder reflejar el ridículo, digamos, de una legislación de este tipo. Nada es gratis, ¿verdad? Y cuando uno ve la realidad del país en el sentido de los parques o de los lugares públicos en los que las personas pueden tener acceso para ir, uno se da cuenta que en la práctica estos están tomados muchas veces por pequeñas mafias, digamos, que territorialmente se han adueñado de estos parques públicos, que son en teoría públicos, pero que al final son cuota de poder de maras o de otro tipo de pandillas. Entonces, si tú quieres llegar a un parque a disfrutar de la tarde con tus hijos, eso es lo que desearíamos mucho, ¿verdad? Pero en realidad uno tiene que pagar a veces renta por estar en un lugar, te llegan a pedir. Entonces, ¿a dónde está lo público? ¿Quién regula esos cobros de acceso a esas instalaciones? Ahí no se meten los políticos, porque saben que la manera de defenderse de estas mafias implica incluso el asesinato, ¿verdad? O la privación de la libertad. Entonces, se meten con los organizados, con aquellos que pagan impuestos, que ya los esquilmaron una y otra vez, que son los centros comerciales, ¿verdad? Los hoteles que formalmente tienen que cumplir con las leyes de la República, y viene una idiota de este calibre a querer seguir fregándolos a los mismos que siempre les cae el palo. Entonces no me parece muy atinado, porque otro ejemplo es como cuando uno sale de noche y va, por ejemplo, al Paseo del Carmen, a un lugar donde uno tiene que dejar el vehículo en la calle. Claro. Está el tipo en la calle que te dice: te lo cuido 4 pesos o te lo rayo, o te pincho las llantas. Entonces, ¿a quién regula los de la calle? No se trata de regular a nadie, sino que simplemente aceptar que siempre hay un precio por las cosas. Entonces, por ejemplo, hay centros comerciales que han digamos, voluntariamente definido que no cobran un costo explícito por el parqueo. Digo explícito porque siempre hay un costo por el parqueo. Lo que pasa es que lo vemos implícito en otra manera, ¿verdad? Pero no hay un cobro explícito. Pero la libertad nos permite tener centros comerciales que no cobran, otros que sí cobran, otros que cobran unos días y otros no. Entonces, ¿por qué meterse a regular eso cuando hay tantos temas más importantes en los que ocupar el tiempo de un diputado como para venir a hacer ese show? Es más populismo. Claro. Ahora, este año también hemos visto otras propuestas que tienen que ver mucho con proteccionismo a sectores. Y hablo específicamente del café, que es una de las iniciativas que vemos que siempre se intenta estar inyectando presupuesto, y que son préstamos y que al final van a pagar los ciudadanos para reactivar la economía en ese sector, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. El sector café siempre ha sido un grupo político, digamos, importante en diferentes procesos, por el arraigo territorial que tiene en el área rural,
así como también por el poder económico que en algún momento detentaron. Es lamentable que se sigan utilizando las mismas maniobras de antes para poder salvar un sector que no ha estado siempre y en todos los casos dispuesto a innovar para mantenerse vigente en el mercado. Y aquí quiero separar, ¿verdad? Porque sí hay algunos cafetaleros que han apostado por la innovación, por la producción de calidad y han logrado muy buenos precios del café, incluso en tiempos de crisis, pero hay otros que dependen literalmente de andar de arrastrados de los políticos. Entonces, yo creo que hacemos mal, por ejemplo, con el tema de la condonación de deudas y este tipo de medidas, que lo único que nos dicen es que aquí la ley no se aplica por igual para todos, ¿verdad? Que hay ciudadanos de primera clase y el resto del mundo. Entonces, en el caso del café, claramente hay muchos beneficios que exceden, digamos, de los muy cafetaleros y que benefician a las comunidades del área rural, incluso a las comunidades del área urbana, que pueden mejorar el acceso al agua por la protección de los mantos acuíferos a partir de los bosques, digamos, o la sombra del café que proveen estos árboles. Entonces, todo eso es innegable. Sin embargo, hay mecanismos de mercado que buscan solucionar estos problemas de una manera creativa. Hoy en día, por ejemplo, hay empresas en El Salvador, cuyo nombre me voy a reservar, que no producen café, pero que se benefician de manera externa de la labor de los cafetaleros y están creando mecanismos de mercado para promover que los cafetaleros no abandonen la actividad del café, utilizando sistemas de pago por servicios ambientales, reconociendo que el cafetalero protege los mantos acuíferos que son utilizados por las empresas. En ese sentido se abre oportunidad para que el mismo mercado resuelva. Claro, y en este caso, Julio, vemos también que no solo es el sector café el que llega, porque también a veces el sector transportistas, siempre el azúcar, siempre se está pidiendo un salvoconducto, digamos, que puede ofrecer el Estado a través de los diputados y a la aprobación de iniciativas, pero que a la larga afectan al ciudadano porque somos quienes terminamos pagando este tipo de iniciativas. Correcto. En el caso del azúcar, pues es conocido cómo en El Salvador nosotros pagamos por el azúcar más de lo que paga un estadounidense o un chino por el azúcar, por la misma azúcar que se produce en El Salvador, y todo por la protección de la que goza el sector. Eso por hablar un poco del tema del precio, digámoslo así, pero a veces no se ve tanto en el precio. En el tema del café, volviendo al tema de condonación de deudas, la gente no lo ve directamente manifestado en precio del café, pero sí lo ve, por ejemplo, manifestado en una menor inversión del sector financiero en nuestro país para créditos de inversión. Es decir, ¿qué confianza puede brindarle a un banco, digamos, un entorno empresarial en el que ciertos sectores tengan la capacidad de evitar la ejecución, digamos, de las hipotecas o de las garantías de un préstamo para poder incrementar el crédito empresarial? Pues entonces ahí tenemos que se incrementa el crédito de consumo. Mucha gente critica, ¿verdad?, constantemente de que en El Salvador crece el crédito de consumo y no crece tanto así el crédito empresarial, claro. Pero habría que preguntarse por qué lo hace, ¿verdad? En el caso del crédito empresarial, pues estos grupos de presión o grupos de poder que están constantemente haciendo lobby en la Asamblea Legislativa para conseguir beneficios particulares a costa del resto, no brindan certeza sobre las reglas del juego para el sector financiero. Entonces, de una u otra manera vemos un impacto en la población de este tipo de presiones. Ahora, hay otro tema que afecta bastante a los ciudadanos y siempre anda ahí en la órbita de la Asamblea Legislativa, y es el tema de impuestos. Si bien es cierto, cerramos el año hablando de que es probable, digo es probable porque sigue en discusión, que el impuesto a la telefonía se vaya a derogar, se vaya a suprimir. Lo cierto es que algunos partidos políticos, y en el caso de los candidatos presidenciales, siempre hablan de un impuesto predial. ¿Cómo afecta este impuesto, o cómo afectaría en el caso de que se llegase a aprobar, y por qué se habla de que sería regresivo para la población? El impuesto predial es un impuesto, como su nombre lo indica, que se aplica a los predios o a los terrenos o inmuebles en general.
un país como El Salvador, que tiene un tamaño territorial tan pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados, donde alrededor del 40% de la tierra es ociosa, digamos, tener un impuesto predial genera una carga adicional a la utilización del factor tierra, ¿verdad? Ahora, creo yo que en lugar de estar hablando del predial, o sea, de hablar del predial como primera opción, es importante ver las causas del problema. Y en El Salvador tenemos algo que lamentablemente pues no es muy agradable de tocarlo para muchos, que es el tema del límite de la posesión de la tierra, ¿verdad? La reforma agraria impuso un límite a la posesión de tierras que limita la capacidad de la agricultura extensiva, es decir, la capacidad de explotar economías de escala por la producción de mayores volúmenes de producto. Entonces, eso desincentiva la producción en escala y ha favorecido la producción, digamos, ineficiente de menores escalas, más caras, que muchas veces terminan sirviendo solo para abastecer a los propios productores a un nivel de subsistencia, manteniéndolos en la pobreza. Entonces, por ejemplo, hay países vecinos que, por ejemplo, Guatemala no tienen esa restricción a la posesión de la tierra, y claramente sabemos cómo muchos productos son mucho más competitivos que El Salvador, hasta el punto de que acá nos vivimos dando golpes de pecho sobre el tema de, por ejemplo, el tema de transgénicos, el tema de la agricultura extensiva y todo eso, pero consumimos productos chapinos, claro, donde sí hay todos estos productos, y vivimos castigando al agricultor local, impidiéndole ocupar transgénicos, cuando en El Salvador ya estamos comiendo transgénicos, porque importamos todos esos productos de donde sí se utilizan. Honduras, por ejemplo, ya utiliza transgénicos, y eso viene para acá, pues. Entonces, volviendo al punto del tema del predial, todo impuesto genera distorsiones en la economía. El impuesto predial me parece, sin embargo, dentro de una escala como de preferencias, es preferible un predial a un impuesto de patrimonio, totalmente. Y en un esquema donde vemos que los municipios dependen en gran medida del FODES, que es una asignación del gobierno central a las alcaldías, me parece que sería una jugada en un país ideal, digámoslo así, de ordenar las finanzas públicas, aprobar un predial bajo ciertas características que sea recibido netamente por las alcaldías, con el objeto de que el gobierno central deje de trasladar FODES a las alcaldías. Yo creo que es un ganar-ganar, porque de hecho el flujo por predial podría ser mucho mayor que el que genera el FODES, y mucho más constante, porque ya depende del esfuerzo fiscal que realizan las propias alcaldías. Las alcaldías son, digamos, los cuerpos políticos con mayor contacto en el territorio, y por tanto tienen mayor capacidad, pues, de poder poner un impuesto de este calibre. Sin embargo, hay retos para poder establecer un impuesto de este tipo, como es la capacidad de capital humano en las alcaldías. Incluso en San Salvador, yo te podría decir, donde hay una capacidad bastante decente, ha sido muy costoso, por ejemplo, establecer metodologías de costeo para ciertos impuestos. Incluso acá, donde hay gente quizá con un poco más de preparación académica y todo, ha costado, pues, y ya no digamos en una alcaldía pequeña del interior, ahí hace falta mucha más capacidad, y esos son retos que se deben resolver antes de empezar a hablar de cualquier cosa, porque a veces, como tú lo mencionas, los políticos simplemente dicen, hágase la luz, ¿verdad? Pongamos un predial, como que el predial por sí solo fluyera sin ningún tipo de medidas administrativas que deben ser tomadas antes de, ¿verdad? Entonces, concretamente un predial vendría a ser una carga más, digamos, para la producción nacional, que sumado, digamos, a los impuestos informales que ponen las maras y todas estas mafias que controlan los territorios, pues hacen que la producción sea inviable, o más inviable todavía en El Salvador. En el caso del impuesto a la telefonía, sería positivo que se quitara al final y los ciudadanos dejaran de pagar, y también tenemos entendido que el otro año, por una sentencia de la sala, se van a dejar de percibir los ingresos o mejor dicho, se va a quitar el impuesto a las transacciones bancarias. Las transacciones financieras, sí. Totalmente. Esos dos, el de la telefonía es un impuesto completamente regresivo, en el sentido de que castiga más al que tiene menos ingresos.
y creo que es correcto quitarlo porque es un castigo al progreso tecnológico. O sea, habráse visto semejante barbaridad. A la innovación. A la innovación, o sea, es una carga que disuade de innovar. Entonces es completamente positivo que se quite. De igual manera, el impuesto a las transacciones financieras o bancarias ha sido uno de los impuestos distorsivos que incluso el Fondo Monetario Internacional los ha calificado con ese nombre y se han propuesto, de hecho, quitarlos con el objeto de que se le dé mayor importancia a los impuestos que tengan una mayor capacidad recaudatoria y que responden a un orden, digamos, fiscal más ordenado, ¿cómo decirlo?, tradicional, como son el IVA y la renta, ¿no? Entonces, habría que estudiar, por ejemplo, el de las transacciones financieras, cuál es la pérdida por ineficiencia que se ha generado por esto, porque mucho empresario ahora termina haciendo transacciones en efectivo, Claro. generando más riesgo a la operación, porque ocupar efectivo eleva el costo, digamos, de oportunidad de las transacciones, porque, digamos, es más riesgoso, ¿no? Manejar efectivo para transacciones de pequeñas sumas eleva los costos de transacción, haciendo mucho más difícil la operación de los negocios en El Salvador. Julio, de cara al 2019, ¿qué se podría esperar con respecto a las libertades económicas de los salvadoreños? En el momento en que estamos haciendo esta entrevista, por ejemplo, no está aprobado aún el presupuesto general y sabemos que trae o contiene un componente de deuda muy grande, pero sobre todo para pagar deuda que se aprobó en anteriores ocasiones, y que seguimos con un crecimiento económico nada favorable, en el sentido de que otros países crecen a tasas demasiado altas y nosotros casi que seguimos estancados en los últimos años. En El Salvador, digamos, en el tema del presupuesto, o más bien quiero comenzar con la última parte que mencionaste del crecimiento. En El Salvador ciertamente tenemos tasas menores que otros países, pero tampoco hay que dejar de lado que en El Salvador tenemos dólar. El hecho de haber renunciado a la capacidad de emitir moneda propia tenía por un lado la buena noticia, digamos, de reducir la inflación, cosa que se ha cumplido en El Salvador, pero también tiene el costo de eso, y el costo de tener menor inflación es crecer menos. O, dicho de una manera quizá más técnica, obligarnos a crecer por productividad y no por precios. Estos otros países que tú mencionas, como Honduras, Nicaragua, Guatemala incluso, crecen más, sí, pero tienen una inflación más alta y tienen una devaluación de su moneda programada en el tiempo, lo cual afecta a la capacidad adquisitiva de estas personas en esos países. Entonces, cuando uno viaja desde El Salvador a Nicaragua y dice, no, mira qué barato todo en Nicaragua, cómo nos ven la cara en El Salvador, lo que pasa es que llevas dólares en tu bolsa. O sea, si tú llevaras poder adquisitivo. Exacto. Si tú llevaras colones a Nicaragua, otra historia fuera, ¿no? Entonces, en el tema de la libertad económica y con el presupuesto que mencionas, a corto plazo no se vislumbra un incremento en la tasa de crecimiento de la economía, porque a pesar de que puede haber algún cambio de gobierno el próximo año, algún cambio de partido en el gobierno el próximo año, muy poco puede lograr, digamos, en esos 6 meses, digamos, que va a tener el gobierno durante 2019 para poder realizar cambios sustantivos en la tasa de crecimiento. En todo caso, en el mejor de los escenarios, podríamos ver algún tipo de repunte a partir de 2020, pero el 2019 es un año todavía comprometido, sobre todo por los compromisos fiscales que tenemos, que van a restringir en gran medida el crecimiento económico para poder honrar deudas. Entonces, considero que puede ser un año no tan agradable para la libertad económica, porque puede implicar subida de impuestos en algunos casos. Algunos candidatos hoy en día te dicen, ¿verdad?, que no van a subir impuestos. Incluso el candidato oficialista Hugo Martínez ha dicho que no va a subir impuestos, ¿verdad? Igual el candidato de Arena pues también lo ha mencionado. Algunos incluso hablan de reducir impuestos, ¿verdad? Pero a la hora de los que hubo, como decimos en El Salvador, hay que ver que gobernar no es lo mismo que venderse para ganar una elección. Y eso
que me disculpen a todos los candidatos, pero a todo el mundo, a todo chunque le llega el 24, ¿verdad? Cuando ya estás en el gobierno, tenés que tomar decisiones y tenés que lidiar con diferentes ansiedades. Tu base de sustentación depende de digamos, quitar de un lado para poner en otro. El rol del gobierno es naturalmente ese, y no es que un partido u otro sean buenos y otros malos. Todos los partidos políticos, independientemente de su orientación ideológica, al gobernar tienen que quitar de un lado para poner en otro. Entonces, dados los retos fiscales que tenemos en El Salvador, más bien la pregunta sería: ¿quién va a quitar de un lado para poner en otro de una manera que no compromete a largo plazo? Esa debiera ser la pregunta, porque todo el mundo va a quitar de un lado para poner en otro. Pero la pregunta donde podemos ver diferencias entre las opciones políticas es: ¿quién lo va a hacer de una manera que no comprometa el crecimiento de largo plazo? Y es ahí donde podemos encontrar una decisión del menos peor, como decimos en El Salvador, o de una opción que sea la más adecuada para las condiciones actuales del país, ¿verdad? Y cada quien tiene que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Evaluar capacidad de ejecución, evaluar las medidas en sí, pero no solo evaluar las medidas en sí, sino también meternos, y aquí quiero aprovechar el espacio para orientar a la gente. O sea, no se trata solo de qué, sino quién me lo dice y qué historial tiene de entregar resultados, ¿sí? Y, o sea, ¿qué credibilidad le doy a esa persona? Pues porque no se trata de que me hablen bonito, se trata de que me digan qué van a hacer claramente, pero que también yo tengo que hacer una tarea de revisar su historial y cómo esa persona es capaz de coordinar diferentes equipos de trabajo